Bueno, el titular podría ser Alemania no aprende. Es una pena porque Alemania debería haber aprendido de las situaciones, porque en un histórico del siglo XX-XXI venimos de una situación donde la Alemania del siglo XIX, en su unificación, en su belicismo, nos llevó al mundo a dos guerras mundiales. A la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora parece que después del tracto de la Guerra Fría, en donde vio pasivamente cómo la habían desmembrado en dos tierras, o puede que en tres, hablando de la Alemania occidental, la Alemania oriental y la Alemania prúsica, que fue dividida entre Polonia, Lituania y Rusia. Ahora el pacifismo es la culpa de la nueva guerra mundial impectore. Un pacifismo que llevó a la Alemania post caída del muro a pensar que era posible una relación comercial con Rusia para traerlos al concierto internacional y hacer de acople como si fueran piezas de puzzle en el ámbito del gas y de las estructuras industriales occidentales. Lo cual ciertamente es no aprender del libro de Víctor Suvorov, El rompehielos, en donde establece la idea de que Stalin lo que quería era llegar a París, porque esto es lo que se subyajo del ámbito de una conversación en la Victoria, después del 8 de mayo del año 45, en tanto en cuanto se dijo: "Oh, camarada Stalin, qué bien, ha llegado a Berlín". Y respondió: no, un zar llegó a París, que era lo que quería él, porque él lo que quería era tomarse la cuenca del Ruhr minera con todos sus recursos naturales y know-how acerca de la industria allí establecida y llegar a los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia y rapiñar ciertas situaciones con la tecnología occidental, cosa que no consiguió y eso lastró la Unión Soviética durante las décadas, sobre todo en el periodo de estancamiento en el ámbito de Leónidas Brezhnev entre el 64 y el 82, lo cual ciertamente es memorable, pero olvidado por la gran mayoría. Esa situación, tratar de establecer una realidad en la que la Unión Soviética se aprovechó del crack del 29 comprando patentes a precio de saldo y comprando a trabajadores estadounidenses que fueron a la Unión Soviética a construir fábricas en el ámbito de los Urales, lo cual ciertamente luego será importante cuando se produzca Barbarossa, que fue una operación de falsa bandera. No, falsa bandera no, una operación de guerra preventiva. Sí, porque los soviéticos estaban preparando la invasión de Alemania, la liberación, en vez del año 44-45, en el año 40-41. Ahí está el libro de Víctor Suvorov, El rompehielos, un libro imprescindible para entender la Unión Soviética y la realidad de Rusia. Ahí tenemos el libro de La Rusia de Putin, de Ruslan Kasulatov. Pues este fracaso histórico de la Alemania, que por su pacifismo trató de apaciguar al tigre ruso, al oso ruso, en el que pareciera que simplemente con pedir a Dios me lo vas a quitar el ansia de comer carne. Y bueno, pues el oso ya se va a volver vegano, no pasa nada, ningún problema. Bueno, pues el oso parece que es muy celoso de sus tradiciones y quiere seguir manteniendo su realidad intacta. Y por eso al final quiso sorpasar la situación por los gasoductos que transitaban por Europa central y oriental para hacerlo a través del Nord Stream, es decir, por el Báltico, para estar libre de posibilidades y pensar que, bueno, estos occidentales son mariquitas, ¿eh? Son LGTBI, son gays todos, y no van a hacer nada, simplemente van a estar deeply concerned, muy preocupaditos, pero cuando llega el momento simplemente van a querer tener lo que le estamos dando, hidrocarburos para tener las casas calientes y ya está, ningún problema. Pero se ha encontrado con otra situación bastante diferente y por eso tenemos la situación que tenemos en el caso de Rusia. Pero Alemania, que fue obligando a Grecia en la crisis de 2007-2008, la crisis de deuda, para el equilibrio de las cuentas públicas, porque evidentemente por un lado está el tema de los ingresos y antes que esto está la regeneración de la economía, es decir, la búsqueda de riquezas para de ella extractivamente obtener esos impuestos.
evidentemente no puede ser una mochila tan grande que impida la generación de riqueza y por lo tanto destruya riqueza a medio o largo plazo. Que ese será un problema gravísimo, sobre todo teniendo en cuenta el ámbito de gastos en el balance, de que los gastos superaran a los ingresos estructuralmente, lo cual ciertamente era un problema en tanto en cuanto las propias pensiones, el marco regulatorio, un montón de elementos que en Grecia tenía de problemático, sobre todo con el elemento de 2004 de los Juegos Olímpicos de verano y el no retorno de esos ingresos a través de la reutilización de los edificios de las instalaciones que tiempo después se acabaron pudriéndose en el más absoluto escarnio público. Todos esos elementos que recuerdan un poco a Montreal, a 1978, pues fueron la guinda del pastel a la hora de destruir las cuentas públicas. Pero, en ese momento, los griegos se obligaron a vender el puerto del Pireo, el puerto más importante del país, a inversores chinos. Y evidentemente esto abrió la puerta al control a través de los puertos de parte de la economía de Grecia por parte de los chinos. Esto debería haber sido un warning, una luz roja para países como Alemania. Pero no ha sido así. Hasta el punto de que parece que piensan que la relación económica con China es posible equilibrarla bajo el mandato del dinero y de los euros, hasta el punto de que están dispuestos a vender parte de su infraestructura portuaria en la zona del acceso al mar norte, al mar del norte, a compañías chinas. Hasta el punto de que ha habido gente de su propio gobierno, pero no de su partido, pero a partir de ahora parece que también, que le han dicho: Olaf Sol, ¿estás loco? ¿Estás de la puta cabra? ¿Qué demonios estás haciendo vendiéndole a los chinos parte de la infraestructura portuaria de Alemania? No hemos aprendido nada de los rusos, no hemos aprendido nada de esa relación entre el pacifismo, el pasotismo, de una situación en donde la propia Alemania cedió su soberanía y su independencia energética para contentar a un posible rival continental, no solamente de Alemania, sino de la Unión Europea, que ha salido rana porque ha querido seguir manteniendo su presión sobre aquellos lugares que considera suyos. ¿Qué presión puede hacer Europa sobre China si China participa no ya del comercio a través de la ruta de la seda, sino a través de las propias infraestructuras portuarias y tiene capital chino ese marco regulatorio? Con lo cual, es un elemento que hay que pensar suavemente, pero con profundidad, la idea de qué Europa queremos, qué marcos portuarios queremos, qué control sobre nuestras infraestructuras queremos, qué marco global para la relación con las otras superpotencias queremos. Porque evidentemente no creo que pueda ser posible el hecho de que Alemania o algún inversor alemán vaya al puerto de Cantón, al puerto de Shanghái, al puerto de Pekín, a cualquiera de los puertos que uno pueda ocurrirse. Y digo puerto de Pekín porque la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo alguna vez que quería que la terminal de cruceros más importante de España fuera Madrid. Ojo, cuidado. Por lo cual, la reciprocidad no existe con China, por lo cual, evidentemente, uno debería de tentarse la ropa a la hora de saber hasta qué punto puede hacer según qué cosa con según qué país. Porque, como digo, esta realidad compleja, poliédrica, debe basarse en el conocimiento del otro, y parece que es el primerito día de Alemania en la relación internacional y en el ámbito comercial. ¿Qué pasa, Alemania? ¿Te falta dinero? Si eso, vete a los mecanismos de regulación de la Unión Europea, en marco del Banco Central Europeo, ¿sabes cómo se hace? Porque tú has exigido a los demás que siguiéramos determinados mecanismos. Si tienes problemas de liquidez, pídeselo al Banco Central Europeo. Si tienes problemas de desbalance en tu marco de ingresos y gastos, hazte un ajuste. Alemania ajusta los gastos. Hazte
un ajuste presupuestario. Pero no vengas aquí a introducir al gato chino por la puerta de atrás, que no solamente fastidia el equilibrio en el marco de la propia Alemania, sino también destruye el equilibrio dentro del marco general de la propia Unión Europea, de la que supuestamente tú eres la locomotora, el gran capitán que lidera el barco. A pesar de que la cara visible sea Macron a partir de la salida de la señora Merkel de la Cancillería. Por lo tanto, ciertamente amerita una reflexión profunda y que la gente le responda a Alemania que no puede hacer todo lo que se le ocurra, que no puede poner en la venta, y esto va para muchos otros países también, ¿por qué no decirlo? La reflexión puede ser colectiva. No puede ser que haya infraestructuras clave que dependan de países que pueden en algún momento no ser amigos nuestros. Y evidentemente hay que tener una perspectiva tanto de relaciones internacionales como incluso también militar propia de la Unión Europea, que es la parte de seguridad y defensa y de asuntos exteriores que nos falta profundizar en conocer, en tener primero información puntual y después operarla a nivel colectivo para poder proyectar esa potencia económica que se supone que tenemos aún hoy en 2022 a nivel global, esa potencia transformarla y mantenerla a nivel político y militar. Es la parte importante. Esto es lo que debería entender ya en 2022, porque ya ha pasado 8 meses de la invasión rusa en Ucrania. Han pasado 8 meses para aprender situaciones y revertir elementos que podían haber sido bien vistos en el pasado, pero ahora no. Ahora ya deberían de ser vistos como lo que son, elementos problemáticos y riesgosos para el presente y el futuro del marco alemán y del global de la Unión Europea. Por tanto, tenemos que echar a un lado ese falso pacifismo que nos ha metido en un lío a Alemania y a la Unión Europea en su globalidad y hacer políticas duras también. No solamente hard power, también software, ¿eh? Poder blando y poder duro, como hacen las grandes potencias, que son capaces de ejercer la política de poder blando con elementos más de influencia culturales y también elementos duros, como hace Estados Unidos, o intenta la propia China, o ha intentado y ha fracasado la propia Rusia. Son elementos que nos deben de transformar en ser una unidad en la diversidad, pero también en los campos de defensa y asuntos exteriores, porque es muy importante. Y en eso está residenciado también elementos como el ámbito aeroportuario, porque no puede ser que algunos aeropuertos y algunos puertos estén administrados, en parte o en todo, por potencias extranjeras, donde nos deja a nosotros como Unión Europea. Esto debe de cambiar, debe de solucionarse. Olaf Sol, no sé si estamos a tiempo, debes de reflexionar y hacer variar tus proyectos absurdos, que los tienes, en pos del marco general europeo. Si eres tan europeísta como se supone que eres, si eres heredero de Angela Merkel con todo lo europeísta que era, debes de poner en orden tus cartas y ser capaz de reconocer los fracasos, reconocer los posibles éxitos en la reforma de punto de vista y ser capaces de afrontar el reto de China mucho mejor que el afrontado con Rusia. Aprender de las lecciones que ha dado el caso de Rusia, aplicarlas al caso de China y de otras grandes potencias que son rivales no solamente de Alemania, sino en el marco global de la Unión Europea. Y sin más, es que casco, agur bat, beti helpian.